Bienvenidos a Rescatando Almas, que el Shalom de Dios entre en sus hogares. El tema de hoy es cómo hacer guerra espiritual correctamente. Vamos a empezar por hacer una oración. Señor, yo te pido que este video sea de edificación y de ayuda para las personas que aprendan a hacer guerra espiritual y que los demonios no les ganen las batallas, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces nos enfrentamos a problemas y situaciones en la vida, independientemente si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador o no. Estos problemas son causados por dos cosas. Una de las causas de esos problemas puede ser error humano. Por ejemplo, una persona que madruga todos los días a las 3 de la mañana. A esa hora está haciendo frío y la persona, ya sea por prisa, por descuido, por calor dentro de su hogar, no se abriga correctamente a la hora de salir afuera. Esta persona pues hace esto por 3 días corridos. Ya al tercer día, pues se está sintiendo mal, está sintiéndose con tos, con fiebre, y cuando llega ya de su trabajo, pues tiene que ir al hospital porque ya la condición pulmonar pues se empeoró. Esta persona fue diagnosticada con bronquitis y pasa una semana hospitalizado. Esto no es un ataque del enemigo, esto es un descuido humano, porque esta situación se hubiera podido evitar si la persona hubiera tomado las medidas necesarias, que eran abrigarse correctamente para salir al frío, que ese cambio de temperatura no lo afectara. La otra causa puede ser un ataque de los demonios. Los ataques de los demonios pueden ser por petición de alguien, o sea, un trabajo de botánica. Un trabajo de botánica es una invocación a un demonio, ya sea para hacer daño a alguien o para pedirle ayuda con algo. Esa ayuda puede ser amor, salud, fama, dinero, etc. Un trabajo de botánica hecho para destruir a alguien generalmente degenera en un ataque a sus finanzas, su salud, su trabajo, etc. Aquí quiero explicar algo. Cuando se hace un trabajo de botánica pidiendo amor, pidiendo mejorar las finanzas, ¿verdad? Cuando se hace ese trabajo, se está afectando a otro. Porque si, por ejemplo, esta mujer está enamorada, obsesionada con este hombre, y ese hombre tiene su pareja, ya sea tiene novia o ya sea que tiene su esposa, y esta mujer le hace un trabajo de botánica para amarrarlo, lo que llama, está afectando a otra persona y eso degenera en un ataque del enemigo, un ataque de los demonios a esa persona. También se pueden afectar las finanzas porque, okay, si por ejemplo una persona pues quiere mejorar sus finanzas, por ejemplo, una persona está trabajando pero quiere subir de puesto y hace un trabajo de botánica para que lo suban de puesto. ¿Qué pasa? Esta persona está afectando a la persona que tiene el puesto que él quiere. Y así pues pasan diferentes situaciones. Un trabajo de botánica hecho para destruir a alguien generalmente degenera en un ataque a sus finanzas, su salud, su trabajo, etc. Un ejemplo de esto puede ser una persona que está muy bien en su matrimonio, en su salud, que tal vez tiene sus condiciones pero están estables, que sus finanzas están bien y que su trabajo está estable y que no tiene problemas con nadie, ni con sus familias, ni con sus hijos, ni nada. Y de momento esta persona empieza a tener problemas serios en su matrimonio, a veces puede degenerar en un divorcio, se puede afectar su salud y tal vez
A consecuencia de esto, pues puede perder su empleo o afectar sus finanzas. No necesariamente perder el empleo, puede afectarse sus finanzas, porque ustedes saben cómo es esto, que pues una persona pues que falta mucho al trabajo, pues tal vez no la botan, especialmente si es por enfermedad, pero se afecta a su finanzas porque ese tiempo que la persona no va a trabajar, no se lo van a pagar. Entonces esta persona también termina teniendo problemas con sus hijos, con su familia en general. Pues eso puede ser un ejemplo, aunque yo lo exagero un poquito, ¿verdad? Porque puse un cuadro bien dramático, pero esto puede ser un ejemplo de una persona que está afectada por un trabajo de botánica. Otra causa por la cual los demonios pueden atacar a una persona es por estar bien ligada a Dios. Un ejemplo de esto es cuando vemos que todo está propicio para recibir una bendición de Dios y esta no llega. Me explicaré pues un poco más a detalle con este ejemplo que voy a dar ahora. Una persona que le aprueban una beca estudiantil por sus notas. Esta persona se supone que recibe este cheque en 2 meses. Al cabo de esos 2 meses llegan esos cheques a sus compañeros que también lograron la beca y a esta persona no le llega. Cuando va a verificar, le dicen que posiblemente hubo un error en el papeleo, que su cheque fue enviado a otro lugar o cosas así. Eso es un ataque de los demonios que desviaron la bendición, pero la bendición terminó llegando. Les voy a explicar dónde viven los demonios. Tenemos 3 cielos. El primer cielo es la tierra en donde vivimos. Y yo voy a suponer también que si hubiera vida en otros planetas, pues también se convertirían automáticamente en un primer cielo. En el segundo cielo es donde están las estrellas y ahí es donde viven los demonios. El segundo cielo es donde están las estrellas, es lo que conocemos como el espacio, es donde van los astronautas y eso. Y el tercer cielo es la casa de Dios. El primer cielo es el lugar donde los demonios afectan, nos atacan. O sea, los demonios atacan el primer cielo, que es la tierra. ¿Por qué? Porque ahí es donde vivimos nosotros y ellos nos envidian y nos odian. ¿Por qué vienen los ataques de los demonios hacia nosotros, los humanos? Porque ellos nos envidian y nos odian. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ellos vivieron un momento dado en el tercer cielo y ellos ya saben lo que hay ahí, pero ellos lo perdieron por estar siguiendo al diablo, que es el principal. Y por eso ellos nos odian y nos aborrecen, porque ellos ya no tienen acceso a vivir más en el tercer cielo. ¿Dónde en la Biblia a mí me dice que los demonios viven en el segundo cielo? En Efesios capítulo 6, versículo 12, nos abunda sobre eso y dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, aquí nos está diciendo que ellos viven en las regiones celestiales, que son el segundo cielo. Quiero pues abundar en otro tema basado en ese mismo versículo, alejándome un poquito del tema que estoy desarrollando. Y es que este versículo lo tienden a utilizar para decir que nosotros los cristianos no podemos votar porque los líderes que manejan los países y eso son demonios. Y eso no es lo que quiere decir ahí. Ese tema yo lo podría desarrollar más a fondo en otro video, pero quería llevar pues esa aclaración en este video rapidito, pues para que vayan entendiendo ciertas cosas.
Volviendo al tema que estoy desarrollando, aquí nos muestra cómo los demonios viven ahí y los demonios son los que manejan la mente de las personas. Por eso es que vemos hoy en día tantas cosas que una persona cristiana, pues obviamente no lo hace, ¿verdad? Porque una persona que mata a otra, no voy a decir que tal vez esté endemoniada, podría ser, pero básicamente es una persona que deja que los demonios manejen su mente, porque no hay otra. Porque una persona en su sano juicio no va a matar a otra. Ya si vemos pues en la era bíblica, en el Antiguo Testamento, las guerras que Dios mandó a su pueblo a ir y que batallaron contra otras personas y las eliminaron, pues ya eso es otra cosa, porque fue un mandato de Dios y Dios tenía su propósito y su porqué. Pero una persona en su pues, sano juicio, una persona, ¿verdad? Que no estamos hablando de esa era bíblica, de esas guerras pues, que se desarrollaron en esa era bíblica, ¿no? Pues no tiene por qué matar a otra. Una persona que está escuchando voces es una persona que escucha a los demonios. De ahí es que pues quiero ayudarlos a ustedes con esto de la guerra espiritual. Porque una persona que escucha voces es una persona que escucha demonios. Los demonios son nuestros enemigos espirituales. Ellos siempre nos quieren hundir, especialmente cuando somos cristianos fieles y apegados a Dios. Un ejemplo muy gráfico de esta guerra espiritual lo vemos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos del 12 al 14. Y dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia, y he aquí he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Ven que el ángel vino con la contestación para Daniel, pero los demonios que viven en el segundo cielo los estaban aguantando. Aquí cuando se refiere que Miguel es uno de los primeros príncipes, está hablando de que es un ángel. ¿Por qué? Tenemos que entender que los demonios son ángeles caídos, como ya lo estaba tratando de explicar anteriormente. Los demonios son ángeles que siguieron al diablo cuando fue expulsado del cielo, del tercer cielo. Estos espíritus viven en el segundo cielo. Aquí están hablando del reino de Persia, de los reyes de Persia. Pero cuando se refiere a los reyes de Persia, no está hablando de que el rey de Persia de aquella época mandó una nave espacial para ir para allá, pues vamos a pelear con esto. No, está hablando de los demonios que viven sobre esos cielos, porque ellos viven en esos cielos. La Biblia nos exhorta a batallar con ellos. Esto no se hace físicamente, esto se hace reprendiendo y orando. En Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 13 dice, Jesús y sus seguidores llegaron a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Apenas salió Jesús de la barca, llegó a recibirlo un hombre que tenía un espíritu maligno. Venía de las tumbas donde vivía, ni siquiera con cadenas lo podían sujetar. Varias veces le habían encadenado las manos
y le habían puesto hierros en los pies, pero el hombre rompía las cadenas y destrozaba los hierros. Nadie podía controlarlo. Vagaba por las colinas y las cuevas de día y de noche, siempre gritando y cortándose con piedras. Cuando el hombre vio a Jesús a lo lejos, fue a él corriendo, se postró ante él y gritando muy fuerte le dijo: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me atormentes. El hombre gritaba así porque Jesús le había dicho: Espíritu maligno, sal de ese hombre. Después Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él contestó: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Le rogaba repetidas veces a Jesús que no lo mandara fuera de esa región, como en un cerro cerca de allí había muchos cerdos comiendo. Los espíritus le suplicaban: Mándanos a esos cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les permitió hacerlo, y los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, que eran como 2000. Los cerdos corrieron pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Aquí estamos viendo que Jesús pues los reprendió, pero también estamos viendo, además de que ellos voluntariamente se sometieron a Jesús, porque ellos fueron los que fueron a buscar a Jesús, como lo dice aquí. Y ellos se postraron a adorar, porque lo dice aquí la palabra, porque ellos reconocen que Jesús es más que ellos. Por eso es que en el nombre de Jesús nosotros los podemos echar de los lugares y de las personas también. Pero aquí estamos viendo un detalle, que es que ellos le dijeron a Jesús que ellos no se querían ir de ese lugar. ¿Por qué? Porque, como lo he estado diciendo en todo el video, ellos tienen unas áreas asignadas y esa era su área. Si ellos se iban de ese lugar, ellos no iban a poder atormentar a las personas, porque esa era su área asignada. Y la forma que ellos se tiraron en los cerdos era para atemorizar a las personas. ¿Por qué? Porque obviamente el hecho de que los cerdos se ahogaran no quiere decir que estos espíritus malignos también se ahogaran. Recuerden eso. Y si vemos más abajo en este mismo pasaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que a Jesús lo botaron de ese lugar, porque estas personas le cogieron pánico a Jesús. Hay personas que alegan que los botaron porque que ellos se dedicaban a vender los cerdos de manera pues comercial, esa era su manera de vivir. Yo no lo sé y no voy a entrar en eso, en esas explicaciones porque no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que lo botaron de ese lugar porque le cogieron miedo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículos del 12 al 14, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán en nuevas lenguas. Les he estado explicando porque esto es bíblico, les estoy demostrando bíblicamente que esto es mandado por Jesús, que está en la Biblia, que esa guerra espiritual está bien latente, que no es algo que yo estoy transversando las escrituras ni nada, está ahí en la Biblia. Tenemos que entender que aquí lo más importante es tener el corazón arrepentido y humillado ante Dios. Y también tenemos que recordar que hay demonios de estos que no salen si no es con ayuno y oración.
En el libro de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, dice: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaban. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Por eso les digo que es importante que hagan ayuno y oración, pidiéndole a Dios fortaleza espiritual para poder hacer una guerra espiritual, porque así ustedes no van a ciegas. Bien, no todos necesitan que se haga ayuno, pero como ustedes no saben a lo que se van a enfrentar, es mejor que ustedes, si por ejemplo quieren limpiar los aires, quieren expulsar a los demonios de un lugar o de una persona, es importante que hagan ayuno y oración, pasen tiempo con Dios. ¿Cuánta cantidad de días de ayuno tienen que hacer? ¿Cuánta oración tienen que hacer? Pues eso lo determina el Espíritu. Ustedes pídanle consejo al Espíritu Santo y Él es el que los va a dirigir, los va a guiar en eso. Miren, una oración que les voy a dejar aquí como un ejemplo de lo que pueden decir. Y digo como un ejemplo porque la mejor oración es la que nace del corazón, la que hacemos directamente nosotros. Pero esto es una oración ejemplo que les voy a dejar aquí para que tengan una idea de lo que pueden decir a la hora de reprender a un demonio. En el nombre de Jesús, reprendo todo ataque del enemigo que está acechando a mi familia, mis finanzas y todo lo mío. Yo en el nombre de Jesús, reprendo todo demonio que esté trabajando en mi contra. Lo mando a lugares áridos y desiertos, en donde no vuelva más. En el nombre de Jesús, limpio los aires de mi casa y los despejo de todo demonio. En el nombre de Jesús, ya quedaron reprendidos y alejados de mi familia y de mis cosas. En el nombre de Jesús, amén. Eso sí, tenga mucho cuidado de hacerlo si no está realmente arrepentido y si no está seguro de su salvación, porque esto se tiene que hacer con seguridad de que uno está salvo, de que uno está inscrito en el libro de la vida.
Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Por qué pasó esto? Porque ellos lo estaban haciendo como un juego, como un a ver qué pasa, pero posiblemente no habían aceptado la salvación de Jesús, no estaban inscritos en el libro de la vida, no habían cambiado su forma de vivir a la manera de vivir cristiana. Y posiblemente hasta lo hacían como para ganarse unas monedas, ¿verdad? Y tenemos que comprender algo, que si nosotros no estamos inscritos en el libro de la vida, nosotros no podemos reprender a los demonios, porque los demonios no nos van a ver como una competencia, se van a reír de nosotros porque vamos para el mismo lugar, ¿verdad? O sea, si una persona no está inscrita en el libro de la vida, quiere decir que va para el infierno. Y entonces, ¿cómo le va a hacer frente a un demonio? Los demonios se van a reír de la persona. Por eso es bien importante el estar arrepentido, el haber aceptado a Jesús, el tratar de llevar una vida lo más santa posible, lo más alejada del pecado posible, para entonces poder reprender a un demonio. ¿Qué me dice a mí? Que yo tengo que estar inscrito en el libro de la vida para poder entrar en el cielo y poderle hacer frente a los demonios. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ahora yo los exhorto a que no duden de hacer la guerra espiritual, que no duden de su salvación, que no les tengan miedo, que ellos nos tienen miedo a nosotros cuando nos ven orando. Y viva su vida feliz, encomendado a Dios, sin temor a los demonios, porque eso es lo que ellos quieren, que nosotros le tengamos miedo, y eso no es así. En esta hora yo quiero hacer una exhortación a las personas que tal vez estaban viendo el video y decidieron pues aceptar a Jesús por primera vez, o tal vez estas personas que ya pues le conocieron en algún momento pero se alejaron y quieren volver. Repitan esta oración después de mí. Padre Santo y Padre bueno, hoy vengo a ti con corazón humillado, sincero, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que pongas de tu Santo Espíritu en mí y que me ubiques en una iglesia en la que yo pueda progresar espiritualmente. Y te pido que me ayudes en mi caminar y que pongas deseo de aprender de ti, de tu palabra, cada día en mí. Y te pido también que no permitas que me aleje del camino y si lo hago, que me traigas nuevamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, con esto me despido. Que el shalom de Dios quede en sus hogares.